En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Dios les bendiga una vez más a todos aquellos que nos sintonizan, nos escuchan a esta hora. Bienvenidos a esta su emisora Canal Palabra Viva. Este es su programa, El Deseado de Todas las Naciones, conducido por su servidor Jason Grover desde Puerto Rico, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que seamos todos bendecidos y que podamos agradarle y exaltar su obra redentora y todo lo que ha hecho por nosotros, siempre procurando exaltar su nombre sobre todo, y de esa manera no nos equivocaremos, utilizando la palabra de Dios como la autoridad máxima de nuestro creer, como la palabra de Dios, como Dios mismo expresándonos que ciertamente es lo que hace a través de ella, su soberanía, su deidad, su fidelidad, su justicia divina, su obra redentora, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra necesidad que teníamos y tenemos de un redentor, que teníamos de aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, tomando el lugar donde debíamos de haber estado nosotros, en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. El justo por los injustos. Nunca me cansaré de recordárselo. De esa manera me lo recuerdo yo mismo, y así podemos responder en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, y sobre todo dándole gracias luego de eso por habernos permitido conocerle y haber llegado a nuestras vidas. Y si hay alguno que nos está escuchando en esta noche y todavía no has conocido a Cristo Jesús, quédate por ahí, no cambies de emisora y acompáñanos a escuchar palabra de Dios, escuchar lecturas bíblicas, alabanzas a su nombre para su gloria, y tal vez venga un conocimiento más pleno de lo que Cristo ha hecho y puede hacer por tu vida, porque no hay salvación fuera de otro que no sea Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No importa lo que otras religiones digan, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la filosofía diga. Dentro de nosotros, todos nosotros sabemos que somos eternos. Hay un salmo que lo dice, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y la creación misma, Romanos 1, la creación misma da testimonio de que Dios existe y que Dios es real. Vamos a pasar a una oración y encomendarle a Dios todo lo que vamos a hacer. Y ahí usted, donde está usted ahí ahora mismo, cierre sus ojos si puede, si no, postre su corazón ante nuestro Señor y oremos y recojamos nuestra mente, todo nuestro ser, para glorificarle y recibir palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante su presencia, mi Dios amado, dándole gracias, mi Dios, por esta noche, una noche más del día del Señor, donde podemos cerrar nuestra noche, mi Dios, en su presencia, compartiendo su palabra, alabándole, mi Señor, aunque distantes todos, la gran mayoría de nosotros, los unos de los otros, mi Dios, pero a través de esta emisora, de esta tecnología, mi Dios, que usted ha provisto al hombre, mi Señor amado, también sirve para un bien grandísimo para la humanidad, que es proclamar el glorioso evangelio
de Cristo Jesús, mi Señor amado. Oh Padre Santo, recoja nuestra mente como exhorté a los hermanos en un principio. Recoja nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestras emociones, mi Señor amado. Apacigüe, mi Dios, todo aquello que nos inquieta, que pueda estar perturbándonos, mi Dios amado. Yo de mi parte para exponer su palabra y los que están escuchando, mi Dios amado, para recibirla, reconociendo, mi Dios, que también al mismo tiempo yo estoy siendo exhortado a través de ella, mi Dios. Oh, mi Señor, trabaja en estos terrenos, en el terreno de nuestros corazones, mi Dios, para que podamos recibir su palabra en gratitud y en acción de gracias, mi Dios, y que de seguro, mi Dios, nos encontraremos faltos en muchas áreas de lo que usted nos pide, mi Dios, sabiendo algo, mi Señor, de que el justo por la fe vivirá, mi Señor amado, y que estamos en el periodo de gracia, en la era de la gracia, mi Dios amado, y somos salvos por la fe puesta en Cristo Jesús, mi Señor amado. Que nunca, 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 mi Dios amado, se nos olvide eso y que siempre recurramos a usted en oración, mi Dios, encomendándole no un camino, no dos caminos, no una área, no dos áreas de nuestras vidas, sino todos nuestros caminos, todas las áreas de nuestras vidas, mi Dios amado, que ciertamente podamos confiarla a usted, mi Dios amado, sabiendo, mi Dios, que usted hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros le pedimos, mi Señor amado. Padre Santo, Padre bueno, si hay alguno aquí que está enfermo, atribulado, en depresión, en angustia, en dolor, sea usted obrando milagrosamente y misericordiosamente, mi Dios amado, siempre pidiendo conforme a su voluntad, mi Dios, sabiendo que usted es el mismo ayer, hoy y siempre, mi Señor. Mire las peticiones que se van poniendo ahí a través del programa, mi Señor amado. Guía a mis compañeros de aquí de Canal Palabra Viva, mi Señor amado, para que puedan ir tomando nota de ellos y dejándoles saber, mi Dios amado, que se va a orar por ellos, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, mi Señor amado, porque ciertamente todos pecamos, aunque procuramos cada día y nuestra meta es asemejarnos a usted cada día más, mi Dios, progresivamente. Unos van más rápidos que otros, mi Dios, pero ciertamente procuramos ver ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, mi Dios, para conformarnos más y más a su imagen, mi Dios, para verdaderamente ser luz en medio de las tinieblas y sal en esta tierra, mi Señor amado. Te pedimos perdón y, mi Dios amado, ayúdenos a sentirnos perdonados, porque con usted verdaderamente es borrón y cuenta nueva, mi Señor. Usted nunca más nos echará nuestros pecados en cara, mi Señor amado. Pero también ayúdenos, mi Dios, a poner de nuestra parte, mi Señor. A poner de nuestra parte, mi Dios, para esforzarnos en obedecer su palabra, mi Señor. En todo momento, mi Dios, nos guste o no nos guste. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Como lectura de perdón de los pecados, mis amados hermanos, si escuchan ruido, música fuera de donde estoy aquí, yo no tengo control sobre eso. Yo sé que ustedes todos lo saben. No estoy en un estudio de grabación, estoy aquí en mi cuarto con mi hijo, con Jun, una vez más. Saluda a los papi. Hello. Hello. ¿Qué se dice? Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo y una bendición de parte del Señor y de parte nuestra también. Como lectura bíblica para recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente lo hemos recibido, se encuentra en el Salmo 86, versículo 5, donde dice: tú Señor, eres bueno. Fíjense lo enfático de la palabra de Dios y cómo lo describe. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Por eso les digo, mis amados hermanos, invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre termino mis programas de la misma manera. Invoquemos a Jehová mientras éste pueda ser hallado, porque ya un día será muy tarde y la puerta será cerrada. Tú, Señor, eres bueno y perdonador.
Escribe esta palabra en nuestros corazones, mi Señor. Grande es tu amor. Tan grande es su amor que dio a su único Hijo en la cruz del Calvario. Lo hizo pecado para restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Por todos los que te invocan, ayúdenos a invocarle cada día más y más, mi Señor amado. Vamos a pasar a un cántico y pasaremos a la disertación del programa que tenemos preparado para hoy, que es el andar, simplemente el andar del cristiano. Adoremos al Señor, interpretado por nuestro grupo de adoración y alabanza de la iglesia a la cual yo asisto, Faro de Luz, Alianza Cristiana y Misionera, Faro de Luz, que pastorea a nuestro hermano Chema, le decimos Pastor Chema José Vélez Gallego, aquí en Atillo. Adoremos juntos. Aún en la oscuridad
Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, antes de pasar a la lectura, la cual vamos a disertar, vamos a leer 3 versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Para aquellos que tengan Biblia, no lo tienen que buscar. Vamos a disertar sobre Efesios 5, del versículo 15 al 21. Pero antes que eso, yo quiero darle lectura bíblica a 3 versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Las lecturas bíblicas, la primera se encuentra en Deuteronomio 5:32. Miremos la consistencia de estos versículos bíblicos. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios. Este es Jehová Dios hablándole al pueblo de Israel, dándole los mandamientos. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. O sea, le está exhortándolo a través de Moisés a que no se aparten de lo que Dios les ha pedido, ni a izquierda ni a derecha, que nos mantengamos caminando en un camino recto. Deuteronomios 10:12 dice: ahora pues, Israel, le está hablando a la nación de Israel. Aquí yo no voy a decir que le está hablando a la iglesia, porque ciertamente todavía aquí estamos en el Antiguo Testamento recordando que la palabra es progresiva. Más adelante en la Biblia es donde se nos revela que de ambos pueblos que entonces componen la iglesia, judíos y gentiles, Él ha hecho un solo pueblo, la iglesia de Dios. Pero aquí le está hablando al pueblo de Israel como tal, y nosotros nos podemos poner en su lugar. Pero aquí no se refiere a Israel como la iglesia. Eso es lo que llaman la teología de la sustitución. Y yo no soy de los que creo en la teoría de la sustitución, donde la iglesia vino a sustituir a Israel. No, Israel es Israel. El resto de las naciones somos el resto de las naciones. Somos los que llamamos los gentiles, pero de ambos pueblos Dios hizo uno, el verdadero pueblo de Dios, el Israel de Dios, los que son hijos de la fe de Abraham. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, el primer y gran mandamiento. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. He ahí la importancia de encomendarle a Dios todos nuestros caminos. Y que lo ames, y que lo amemos, y que le sirvamos a Jehová tu Dios, nuestro Dios, con todo tu corazón, con todo nuestro corazón, y con toda tu alma, con toda nuestra alma. Es el primer y gran mandamiento implícito en Deuteronomio, y lo mismo se revela a través de toda la Biblia. Cristo mismo, Jesús, en su ministerio terrenal lo citó, y bastante que lo citó. Salmo 119:1 dice: bienaventurado, escuchemos esto, bienaventurado. Esto es como las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 al 7. Bienaventurados los perfectos de camino. Y no quiere decir que vamos a caminar perfectamente. Somos perfectos de camino en Cristo Jesús posicionalmente, porque Él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos ni podremos hacer por nosotros mismos. Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y la ley de Jehová se resume en lo que ya leímos anteriormente: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde nos deja eso siempre a nosotros? Siempre se lo recuerdo. Aún nuestros enemigos van por delante de nosotros y vivimos por fe. Vamos a ver un poco el marco histórico de esta carta de Efesios, porque vale la pena mirar un poco el marco histórico, donde vamos a ver los detalles. Esta carta, a diferencia de Colosenses, primera y segunda epístola de Juan, a Gálatas mismo, Pablo no la escribió, aunque no se sabe de por seguro que la carta a los Efesios fue escrita por Pablo, pero yo no tengo la menor duda de que Pablo la escribió,
Y vamos a ver por qué más adelante. Esta carta no se escribió, a diferencia de las que ya le mencioné, Colosenses, Gálatas, Primera y Segunda de Juan, la carta de Judas, no se escribió para enfrentar ninguna herejía, como mostraban los gnósticos que creían que la materia era mala, o sea que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, o sea que ellos podían pecar y aún así eran salvos. Y en la primera carta de Juan, el apóstol Juan llamó a estos herejes y se refería de ellos como que salieron de ellos, de la iglesia, el gnosticismo, llenos de filosofía, de palabrerías de hombres, razonamientos humanos que van en contra de la voluntad de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Terminaron menospreciando lo que Cristo hizo y la salvación por gracia, volviéndose a fábula, volviendo a practicar el judaísmo, volviendo a crucificar a Cristo mismo, como si el sacrificio de Cristo no hubiese sido más que suficiente para pagar el precio de nuestros pecados y mostrarnos sin mancha ante el Padre, porque posicionalmente así es que Cristo, Dios el Padre, nos ve ahora a través de Cristo Jesús. Eso se llama la santidad posicional, donde estamos nosotros ahora como hijos de Dios. Ahora también nos encontramos en la santidad progresiva, que fue lo que les hablé en un principio y que vamos a disectar más adelante porque es aplicativo, donde procuramos cada día más y más asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Ese no era el problema a estas iglesias que el apóstol Pablo le está enviando. Las envió a través de Tíquico, que es el único colaborador de Pablo que se menciona en toda la carta a los Efesios. Tenemos que recordar que Pablo pasó más de 3 años, eso lo vemos en el libro de los Hechos, con la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, podemos asumir que Pablo había desarrollado una hermandad con esos hermanos, y ciertamente lo desarrolló, porque cuando ellos se despidieron en Mileto, que Pablo mandó a llamar los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos, porque ya el Espíritu Santo le había revelado a Pablo, y Pablo les advirtió en ese encuentro de despedida, hablándole a la iglesia, le dijo: cuídense porque de ustedes mismos, y no llamó a la iglesia completa, llamó a los ancianos, a los pastores, a los diáconos, a los presbíteros, a los líderes, y los advirtió que de ellos mismos iban a salir falsos profetas y falsos maestros, lobos rapaces. Yo me imagino cómo se sentirían esos hermanos cuando escucharon esas palabras del apóstol Pablo. Dirían como en la última cena, que Jesús dijo que uno de ellos le iba a entregar, y decían: seré yo, seré yo, seré yo, y sin embargo era Judas. Fue una reunión que se caracterizó por una gran tristeza, por lo que ya les dije, era la última vez que lo iban a ver y ellos creyeron a lo que Pablo les decía. Y hay un versículo clave que lo escribí aquí respecto al libro de Éfeso, donde el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Dios como un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, llamados a obedecer al Evangelio, un Señor, Cristo Jesús, una fe dada por Dios y un bautismo por el Espíritu Santo de Dios. Y luego lo que hemos creído, también hemos sido llamados a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como testimonio de que hemos sido muertos, crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo Jesús, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso se encuentra en Efesios 4, del 4 al 6. Otro rasgo estructural importante de esta carta es la repetición, de donde viene el título del programa de hoy: andar como Cristo quiere que andemos. Es la repetición de este verbo de andar, andar, andar. Anteriormente los creyentes, ¿cómo andábamos? Andábamos en delitos y pecados. Eso lo dice en esta misma carta, Efesios 2,
versículo 1. Pero ahora ya, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido creados en Cristo Jesús, habiendo la salvación llegado a nuestras vidas, entonces ahora fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso está en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Miren, mis hermanos, Efesios capítulo 2 y la primera carta de Juan son es un libro, es una epístola, la carta de Juan, la primera. Y Efesios capítulo 2 es un capítulo lleno de doctrina cristocéntrica, teológica, de cómo conocer a Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Dios espera con nosotros. Los capítulos 4 al 6 son la sección aplicativa de esta epístola. Se estructuran a partir del verbo que ya les mencioné, andar, y no solamente el andar, sino el andar del cristiano, y no solamente nuestro andar, sino nuestra forma de pensar. Recuerden, en el programa pasado y en otros programas lo hemos mencionado, que tenemos que renovar nuestra mente. Pero ¿cómo la renovamos? A través del entendimiento. ¿Y cómo? A través de la lectura de la palabra de Dios. No me canso de exhortarlo a que desarrollemos un plan de lectura. Mis amados hermanos, la palabra de Dios para el creyente es como el aire que respiramos para vivir en los caminos del Señor y tomando en cuenta a Cristo y su palabra en todo momento. Recuerden, mis hermanos, que el espíritu de la palabra es Cristo mismo. Y nuestra manera de vivir, cómo nosotros nos comportamos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras iglesias, en donde quiera que nosotros vamos, cómo el mundo nos percibe. Esa es la fe que hablaba varios programas yo atrás en el fruto del cristiano. No es una fe salvadora, eso es una fe que nos caracteriza a nosotros como cristianos, nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, nuestra manera de proceder. Yo no digo que yo soy el mejor que procedo como cristiano. Yo no puedo decir eso sería alabarme yo mismo. Como yo siempre digo, y yo sé que es una frase que alguien escribió: lo bueno que usted ve en mí es Cristo, lo malo que usted ve en mí, ese soy yo. Pero yo estoy seguro que si usted le pregunta a mi hijo que está aquí en persona, si papi vive por unos principios bíblicos, él le va a decir a usted que sí. ¿Cómo él se lo diría? Yo no sé. Y cómo él lo expresaría o cómo yo me he proyectado hacia él, yo no sé. Pero yo sí sé que yo lo he procurado y él lo sabe. Y mis compañeros de trabajo también lo saben. Si no, no se esconderían de mí a la hora de mirar pornografía o los temas que ellos hablan, vanaglorias de la vida, cosas que pasan, que no permanecen, porque esto que se ve en este mundo no permanece. Mis amados hermanos, si tan solo pudiésemos digerir esta parte de que lo que se ve no permanece. Lo tiene el apóstol Pablo escrito, creo que es en 1 de Corintios, 2 de Corintios. Lo que se ve no permanece, mas lo que no se ve, eso sí que permanece. Y eso es lo que esperamos. Ahí es que estribamos nuestra esperanza como cristianos, en la fe que yo les hablaba, que no es una fe ciega, es una fe que ya viene con evidencia desde siglos atrás. Viene con evidencia desde el huerto del Edén, progresivamente. Y nos encontramos con las cartas paulinas, y actualmente yo estoy casi seguro que ya nos encontramos en algún lugar del Apocalipsis, pero todavía nos falta ese final glorioso de cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde toda lágrima será enjugada y estaremos con Dios por siempre, libres de esta naturaleza pecaminosa. Vamos a continuar, denme un minutito aquí para pasar al capítulo 5 de Efesios, que es donde quiero disertar un poco. Y dice así, Efesios 5, del 15 al 21.
Voy a leer el 14 también, porque ya lo había mirado, que dice, por lo cual dice la Escritura, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Mis amados hermanos, yo siempre le he dicho a ustedes que la palabra de Dios fue escrita para el pueblo de Dios. Hay impíos que leen la palabra de Dios, hay ateos que leen la palabra de Dios, hay filósofos que leen la palabra de Dios, hay agnósticos que leen la palabra de Dios, pero ciertamente la palabra de Dios fue escrita para el pueblo de Dios. Perdónenme. Papi, bájame el aire, por favor. Bájame el aire. Y esto me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes se durmieron. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo nos está instando a que despertemos de tú que duermes. Y cuando dormimos nosotros soñamos, y muchas veces, aunque pareciese que estamos soñando, ya pareciese como que estamos viviendo una pesadilla. Esto es lo que este mundo se está volviendo, una pesadilla. Si no es porque tenemos a Cristo Jesús y nuestra esperanza puesta en Él, ciertamente muchos de nosotros ya hubiésemos enloquecido, aunque la presión no ha faltado, la desesperanza no ha faltado, el confinamiento ha traído depresión, problemas familiares, problemas laborales, problemas de salud. Y dice, y levántate de los muertos, levantémonos de los muertos, o sea, separémonos de ellos, comencemos a brillar para Cristo. Y más en estos últimos tiempos, llevemos a cabo la gran comisión y te alumbrará Cristo. Una promesa que Cristo nos alumbrará el camino a seguir una vez nos proponemos levantarnos y predicar su glorioso evangelio. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjense la urgencia con que el apóstol Pablo nos exhorta, y exhortaba en aquel tiempo. Imagínense ahora, más de 2000 años después, o casi 2000 años después. Con diligencia. Esto quiere decir poniendo atención, lo primero, con prioridades en nuestras vidas, de cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Nos está ya haciendo un llamado aquí a la prudencia, a ser prudente, que ya lo estudiamos una vez en este programa, la prudencia. O sea, no tenemos que andar prudentemente, no como necios, sino como sabios. Mis amados hermanos, y no es que seamos sabios en nuestra propia sabiduría. Esa sabiduría la adquirimos leyendo la palabra de Dios y siendo entendidos de los tiempos en que estamos viviendo y aplicándonos esta palabra a nuestras vidas en el día de hoy. Pasa a decirnos en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Fíjense, no es cualquier tiempo, es todo el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Y sabemos, mis amados hermanos, que hay tiempo para todo. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a la familia, pero como cristianos, en el marco que Dios nos pide, tenemos que sacar tiempo para trabajar, y aún ahí tenemos que andar como Dios nos pide. Tenemos que ir de compra, interactuar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y aún en ese tiempo tenemos que andar como Cristo nos los pide, porque los días son malos. Mis amados hermanos, la palabra es reveladora, y en su revelación progresiva nos dice y nos advierte que con el pasar del tiempo, de los años, la maldad se irá multiplicando y será peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que en los tiempos de Noé. Si los días eran malos para cuando el apóstol Pablo escribió esta carta dirigida a la iglesia de Efesios y todas las iglesias cerca de ella, y que de cierto ha sido leída en todas las iglesias hoy en día, si eran malos para ellos, para ese tiempo, imagínense ahora. Mis amados hermanos, todos aquí, si no lo sabían, a mis amigos pastores, presbíteros en Cuba, Jeremy Blanco, Yarian Sierra, los arrestaron luego de una protesta pacífica. Estamos volviendo a los tiempos posapostólicos, a la era posapostólica, cuando los cristianos eran arrestados por profesar su fe.
Gloria a Dios que ya les otorgaron la libertad provisional. Tienen que enfrentar el juicio. Ayúdennos y continuemos orando por ellos para que salgan airosos. Pero los tiempos siguen siendo malos. Y con este pastor Jeremy Blanco, una vez yo meditando, porque él en cierta medida es mi mentor también y ha sido de edificación. Y hemos sido de edificación mutua. En un momento dado yo lo llamé o le mandé un mensaje de texto y yo le dije: pastor, ¿usted no cree que es tiempo de comenzar a enseñar a la iglesia y advertirle de que la persecución está cerca? Y luego de yo verlo ahí en el WhatsApp meditando un rato, él me mandó un audio y me dijo: Jason, no es que sea tiempo de advertirle a la iglesia de que va a ser perseguida. A los cristianos se le deben de enseñar desde el día que se convierte que vamos a ser perseguidos. Y esa es la verdad, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Cuál es lo opuesto a insensato? Fácil, sensatez, prudencia. Como ya les dije, entendido del tiempo que estamos viviendo y lo que Dios nos pide, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya hemos leído bastante de cuál es la voluntad del Señor para con nuestras vidas, que nos conformemos cada día más y más a su imagen, que amemos aún a nuestros enemigos. Lo leímos en los primeros versículos que cité del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y de Salmo 119:1. Solamente leyendo la palabra de Dios podemos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor. Nos hace un llamado a que no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, mucha gente piensa que solamente nos podemos embriagar con vino. Y ciertamente la gente se embriaga con vino, con licor, con cerveza. Cuando la gente se embriaga con vino, con licor, con cerveza, con droga, pierden total control del dominio propio, como hablábamos la semana pasada en el tema del dominio propio. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Por eso yo digo que no podemos cederle una área, 2 áreas de nuestras vidas, 3 áreas de nuestras vidas al control de Dios a través de su Santo Espíritu. No, mis amados hermanos, esto es lo que se llama un sinergismo. Nosotros podemos ocuparnos de esto, ayudar a nuestro Señor Jesucristo y ejercitar el dominio propio y someternos a su voluntad con amor y en agradecimiento de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Debiera ser más que suficiente razón para nosotros servirle a Dios en amor. Pero mi amado hermano, si usted encuentra algo en lo que todavía usted cojea, que tiene problema en perdonar algo, alguna situación, una raíz de amargura, un rencor, tal vez sea justificado, pero ante Cristo no nos podemos justificar. Yo no estoy diciendo que no le hayan hecho daño a usted, tal vez a sus hijos, a su hija, a sus padres. Hay muchas razones por las que el mundo nos puede herir y perseguir. Pero no, mis amados hermanos, nosotros tenemos que cederle todas esas áreas a nuestro Señor y ser honesto con nosotros mismos y ser honesto con Dios y presentárselo a Dios y mostrarle a Dios y pedirle y decirle: Señor, mire, esta área de mi vida yo tengo problemas, mi Señor, ayúdeme, armémonos de ese dominio propio, armémonos de la promesa de que tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y combatamos, porque ciertamente Cristo va a combatir del lado nuestro, por no decir que nosotros combatimos del lado de Cristo. Ya Cristo ha peleado esta batalla y la ha ganado por nosotros. Mis amados hermanos, la gente se puede embriagar hoy en día con los celulares. Dígame si es verdad o no es verdad. ¿Cuántas veces no hemos abierto el Facebook y nos hemos quedado en el Facebook, y cuando venimos a ver hemos pasado muchísimo más tiempo de lo que nosotros esperábamos? Nuestros propios hijos con los celulares, con los videojuegos, se embriagan. Eso es idolatría, mis amados hermanos. Estamos dedicándole más tiempo o permitiendo que estas cosas sucedan en nuestros hogares.
perdiendo el dominio propio de nuestras vidas y el control sobre nuestro entorno, pudiendo ejercerlo con la autoridad que Dios nos ha dado, sabiendo que Dios nos respalda en todo esto. Porque fíjense lo que dice más adelante, en lo cual hay disolución. Mis amados hermanos, si permitimos cualquier tipo de embriaguez en nuestra vida, aún en nuestras vidas, en los que están casados en sus vidas maritales, se pueden embriagar el uno del otro, no poniendo a Cristo como prioridad y centro de sus vidas. Mis amados hermanos, si no ponemos a Cristo en primer lugar, la segunda parte de este versículo 18 se va a cumplir garantizado, porque está en la palabra de Dios, en lo cual hay disolución. Nos vamos a llevar no una disolución, nos podemos llevar muchísimas disoluciones y luego pagaremos las consecuencias por no seguir la tercera parte de este versículo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo somos llenos llenos del Espíritu de Dios? Porque la palabra nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. No estamos hablando del sello del cristiano que nos ha sellado para el día del Señor, sino que nos llama a llenarnos de su Espíritu. Recordemos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, cuando los persiguieron. Ya ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo en el aposento alto. Luego de eso estaban predicando en el nombre de Jesús. Los arrestaron, los metieron en el calabozo, y mientras ellos oraban y cantaban, las puertas de la prisión fueron abiertas y ellos llegaron a donde estaban y le contaron cómo el Espíritu del Señor los había librado a todos los que estaban reunidos en el mismo aposento alto. Hicieron una oración. ¿Y qué dice esa oración? Oh Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Una vez más, fueron llenos, no sellados, llenos, así que podemos ser llenos del Espíritu de Dios, de este Espíritu que nos habla aquí, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de la comunión los unos con los otros, cantando himnos espirituales, cantando alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Creador, evitando el pecado a nuestras vidas, porque el tal contrista al Espíritu Santo de Dios y nos impide una comunión más plena con nuestro Señor. Y aquí lo dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, la palabra de Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Fíjense, versículo 20. Dando cuando siempre, si nos mantenemos ejercitándonos en todos estos medios de gracia, podemos verdaderamente cumplir esto. Siempre darle gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, fíjense, por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no digo como muchos dicen, mira mis amados hermanos, yo no voy a decir que usted esté alegre y gozoso porque Dios ha permitido que una enfermedad haya llegado a su vida, porque usted está padeciendo alguna depresión, porque tal vez sus hijos, nuestros hijos, no estén caminando como nosotros esperamos que caminen. Tal vez nos roban el sueño. Tal vez ya están adultos y le hemos enseñado la palabra de Dios y se han apartado del camino. Yo no le digo, mis amados hermanos, que usted esté gozoso por eso, porque la palabra dice que riamos con los que ríen y lloremos con los que lloren. No, es gozosos en que Cristo Jesús contesta nuestras oraciones y que Él nos escucha y que Él no nos abandona. Yo siempre lo digo, si la palabra nos llama y nos exhorta a orar tanto, ¿cómo Dios no va a escuchar nuestras oraciones? De seguro que Él las está escuchando. Como único no las va a escuchar es si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en Cristo Jesús, porque yo no le puedo mentir a usted. Cualquier impío se ve en un momento de accidente, de emergencia, de situación y claman a Dios, y mis amados hermanos,
Dios no los está escuchando. Esa es la verdad. Bíblicamente Dios no los está escuchando. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de sus pecados. Ahora, que Dios utilice esa situación para llevarlo a un acercamiento a Cristo Jesús y utilizarlo como medio de que el individuo, la persona, busque de Cristo y llegue al conocimiento de la necesidad de un Salvador y que Dios obre providencialmente. Sí, Dios lo puede hacer, porque tampoco yo puedo encajonar a Dios. Dios no se puede encajonar. Dios obra como Él quiere y Él se facilita la situación que Él quiera para llevar a su pueblo a su conocimiento. Ahora ya como pueblo de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Estemos tristes, estemos ansiosos, aunque la palabra nos llama a no estar ansiosos. Bueno, son emociones que muchas veces toman control de nuestras vidas. No debiese de ser, mis amados hermanos, pero sucede. Donde nos dice que no nos afanemos por nada. Si Dios cuida de las aves, que son mucho menos que nosotros, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Ahora, yo siempre lo he dicho, porque yo aquí, como decimos en Puerto Rico, no soy más papista que el Papa. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado a todos nosotros emociones, sentimientos. Hay momentos donde vamos a llorar y nos es lícito llorar. Hay momentos donde vamos a sentir desesperación y nos es lícito sentirnos desesperados. Hay muchas veces que nos vamos a sentir frustrados y nos es lícito sentirnos frustrados y nos vamos a sentir frustrados. Aquí todo estriba en donde nosotros vamos a poner nuestra esperanza, en medio de esa depresión, de esa frustración, de ese desaire, de esa ansiedad, de esa desesperanza. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peste, ni desnudez, ni hambre, ni nada creado, ni en los cielos, ni aquí en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Metámonos eso en la cabeza y que quede grabado en nuestros corazones, mis amados hermanos, y procuremos tener en cuenta lo que acabamos de leer, que los tiempos son malos, que Cristo Jesús nos llama a andar con diligencia, que miremos cómo andemos, no como necios, que la venida del Señor no nos coja actuando neciamente y con la mirada puesta donde no la debemos de tener. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la perseverancia de los santos para que vivamos una vida provechosa aquí en medio del pueblo de Dios y de este mundo impío que aún necesita conocer el Evangelio. Hasta que Cristo venga, mis amados hermanos, nosotros no podemos perder una oportunidad de predicar a Cristo Jesús como la única verdad, el único camino y por quien único tenemos vida. Siempre dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de quien, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que consiguió todo esto por nosotros. Y por último, versículo 21, someteos unos a otros como en el temor de Dios, sabiendo que Dios ha efectuado la misma obra redentora a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y al fin de cuentas, ninguno de nosotros nos merecemos nada de lo que Dios nos ha otorgado. Él nos los ha otorgado por el puro afecto de su voluntad, por gracia y misericordia, para alabanza de su nombre. Así que, mis amados hermanos, y como siempre digo, ninguno, y no lo digo yo, lo dice la palabra, ninguno piense más de sí de lo que Dios le ha dado, sino que pensemos con cordura. Mi cordura, mis amados hermanos, es que yo era un pecador y sigo siendo un pecador necesitado de la gracia redentora de Cristo Jesús, que Él compró y le costó todo en la cruz del Calvario, no solamente su vida, sino la ira justa del Padre, recibida, demandada por la ley, Por eso es que la palabra dice que la ley mata y el Espíritu vivifica. La ley es buena, la ley dada al pueblo de Israel, que sigue vigente, porque Cristo mismo lo dijo, que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán. De la ley moral de Dios sigue siendo justa, pero ¿por qué mata? Porque ella nos señala el pecado.
y nos señala la necesidad que teníamos de Cristo Jesús, pero una vez ya en Cristo Jesús nos guía cómo nosotros debemos caminar, como Cristo nos manda. Ahora el Espíritu vivifica. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu de la gracia de Dios revelado en el Nuevo Testamento, que es el misterio que el apóstol Pablo habla, escondido desde la fundación del mundo, la revelación completa, consumada en Cristo Jesús. Y aún falta, mis amados hermanos, falta lo mejor. Lo único que hemos recibido hasta ahora son las primicias. Y si muchas veces las primicias nos llenan de gozo, alegría, que nos hacen rebosar en acción de gracia, imagínense cuando estemos libres de esta naturaleza pecaminosa y estemos juntos con Cristo Jesús por siempre y para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, siempre les dejo algo para que lean, para que mediten en la semana. Por si no lo tienen, pueden leer el capítulo 2 de Efesios y este capítulo 5. Lo pueden leer lleno de enseñanza, lleno del amor de Dios, lleno de lo que Dios nos pide de nosotros, lleno de lo que Dios ha hecho por nosotros, que no vamos a poder más que abundar en acciones de gracia. Y como el tema de hoy, andemos y andemos sabiamente, prudentemente, no como necios, y entendidos de los tiempos, con prudencia y en agradecimiento. Vamos a un himno y pasamos a despedirnos. Santo es tu nombre, Señor. Bendiga tu nombre, Señor. Aleluya. Jesús crucificado es mi liberación. Aleluya. La salvación encuentro en la cruz donde murió. Gracias, Señor, aleluya. Perdón por mis pecados es mi solución. Cubierto por las aguas, mi pasado hay entero. Gracias, Señor, te adoro, Señor. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Aleluya. En sangre bautizado, soy nueva creación. Gracias, Señor. Por fe justificado, no hay condenación. Gracias, Señor. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. En Cristo me levanto, declaro su poder, tu autoridad confieso, te glorificaré. Por siempre es tu palabra, tu reino sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es tu salvación.
Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios que escriba esta palabra en sus corazones, en mi corazón. El tiempo avanza, la hora avanza. Les voy a recordar que mañana tenemos a nuestro hermano Víctor López Pérez con su esposa Noelia, nuestra hermana Gloria y toda su familia a las 21:30 p.m. de Chile, 9:30 p.m. aquí en Puerto Rico con su altar familiar. Y el martes tenemos una voz en oración por nuestra hermana Ingrid Angélica Liduvina a las 8:30 a.m. de la mañana. Denle like a esta página en YouTube, en Facebook. Recuerden, siempre se los digo, no me están dando like a mí, lo que le están dando es like a la emisora para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros nos hemos propuesto hacer y por el cual existe esta emisora, de anunciar las buenas nuevas, tenga un mayor alcance, mis amados hermanos. Vamos a despedirnos en oración y a cada uno de mis colaboradores, de nuestros colaboradores del canal Palabra Viva, a todos los que nos escuchan fielmente, reciban un abrazo, un saludo de mi parte. Sepan que los amo en el amor de Cristo de Jesús y que ciertamente han sido una bendición enorme para mi vida. Quiero que sepan a los que nos escuchan que el viernes pasado sacamos un tiempo en la mañana como integrantes de la emisora, todos los que pudimos, para orar por sus peticiones. Siempre nuestra hermana Ingrid o nuestra hermana Angélica actualizan la lista de peticiones para mantenernos orando por cada una de sus peticiones. Decirlo y no hacerlo sería mentir ante los ojos de nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, tengan por seguro que cualquier petición que hayan hecho se va a orar por ella. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, dándole gracias, mi Señor amado, por esta palabra que usted ha traído a nuestras vidas, mi Señor. Palabra además se ha leído, se ha disectado, mi Señor, sabiendo que usted nos da la fuerza, mi Dios amado, para caminar este caminar que usted nos ha llamado a andar, mi Señor amado. Recordando, mi Dios, que no es de los más ligeros la carrera, ni de los más fuertes la batalla, mi Señor amado. Y que también su palabra dice que el que anduviese en este camino, por torpe que fuese, no se perderá, mi Dios. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Pero sobre todo, mi Señor amado, gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario y el perdón de nuestros pecados. Si hay alguno aquí, mi Señor amado, que ha venido al conocimiento de Cristo Jesús, mi Dios, guíelo conforme a su voluntad, una iglesia, mi Dios amado, donde pueda recibir palabra, comunión con otros hermanos, mi Dios amado, y un discipulado y un crecimiento conforme a su palabra, mi Dios. Sabemos que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Será hasta el domingo que viene, si el Señor nos permite, con un programa más. Y recuerden, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Jun, despídete. Adiós. Que el Señor les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.